Bueno, pues buenos días a todos. Hoy estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada, que la empezamos hace poquito, este mes. Y nada, para los que no nos conocen todavía, el podcast de David y Goliat es un podcast de emprendedores para emprendedores, como nos gusta decir, donde invitamos a emprendedores y empresarios para que nos cuenten su historia, su proyecto, su visión del emprendimiento, tanto lo bueno como lo que no es tan bueno que lo tiene. Y que sirva un poco pues, de inspiración, de plataforma, de comunidad para otros emprendedores o personas que están pensando en lanzar un proyecto y les puede venir bien escuchar testimonios reales. Yo soy David, a mi derecha mi fiel compañero y amigo Pablo. Buenos días. Buenos días, Pablo. Nosotros somos del Sadio del Sultán, una consultora de comunicación y diseño que ayuda precisamente a emprendedores y negocios a visibilizar y posicionar su marca en el mercado. Y nada, pues ya voy a dar paso a nuestra invitada de hoy, Susana Yuna, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por venir. Lo primero, un placer tenerte aquí. Y nada, siempre empezamos un poco de la misma manera, que os presentéis un poco. Yo ya he visto que eres muchas cosas y haces muchas cosas, consultora digital, presentadora de eventos, escritora, en fin, te he visto en muchos sitios. No sé qué puedes o qué quieres añadir, pero bueno, te dejamos que nos cuentes un poco sobre ti. Bueno, pues gracias sobre todo por invitarme. Es verdad que yo me dedico mucho a hacer lo que hacéis vosotros en el otro lado y es muy chulo cuando te pones en este lado del micro y no haces las preguntas, sino que intentas dar buenas respuestas. Pues la verdad es que he ido incorporando trabajos o actividades a mi día a día, partiendo de mi base como periodista. He ido creciendo, aprendiendo y ha llegado un punto en el que combino 4 o 5 actividades. Esto para una emprendedora es muy interesante porque tienes varias líneas de negocio abiertas, pero es verdad que siempre hay una de ellas que te tira más. Entonces, bueno, pues digamos que lo que sustenta mis ingresos, mis fees mensuales es mi trabajo como consultora de comunicación estratégica desde hace 9 años. Ahí he añadido esa parte de conferenciante y speaker relacionado con nativos digitales, que es el libro que publiqué en 2017, y también con enseñar habilidades digitales, sobre todo a directivos y grandes empresas. Una faceta de periodista especializada en tecnología que he tenido la suerte de desarrollar en los últimos años en medios de comunicación. Y una última que ha surgido de manera natural por aquello de, oye, ¿no nos presentarías una jornada de tecnología? Porque necesitamos a alguien que controle del tema y da paso y tal. Y bueno, pues ahí empezó una faceta que llevo ya 4 años, no, más. Empecé en el 18, 6, de maestra de ceremonias, presentadora, conductora de eventos, dinamizadora, cada uno lo llama de una manera. Hay cierto tema ahí también con cómo llamar a esto, por no cosificarlo, pero bueno. Entonces, bueno, pues ahora me muevo en esas 4 facetas. Hay una que es la que más me tira y es en la que me gustaría acabar mi carrera, pero es verdad que necesitamos, siendo que yo no tengo estructura, estoy yo sola, las emprendedoras necesitamos varias líneas de negocio para poder mantenernos con una facturación decente. Bueno, tu agenda tiene que ser un caos, que estoy con tantas cosas, claro. Tiene que ser una locura. Claro. Es un poco caótica, pero también es muy estacional. Ahí es verdad que esta última faceta que tiene que ver con los eventos de tecnología y cada vez más de otros temas por otros clientes que tengo, vas aprendiendo de sostenibilidad, vas aprendiendo de inclusividad y cada vez voy teniendo más eventos. Cuando hay mucha agenda de eventos que en la misma semana puedes tener fácilmente 6, más las apariciones en medios de comunicación, más la consultoría de los clientes, hay semanas que son muy locas y es donde la verdadera emprendedora trabaja de lunes a domingo, que es uno de los grandes problemas que tiene este estilo de vida. Uh-huh. Y bueno, dentro de todo esto, todas estas facetas y actividades que realizas, ¿cómo surge el poner el foco en la parte digital? Que digamos que creo que es tu área donde estás más especializada. ¿Cómo surge y en qué momento decides quiero meterme en ese nicho, en ese espacio? Bueno, en realidad yo llevo metida en el tema digital desde 2010. Entonces, digamos que tengo cierta ventaja porque no tuve yo la visión, sino que la tuvo mi hermano pequeño, que sale prácticamente en todas las entrevistas que me hacen. Bueno. Mi hermano pequeño ahora trabaja en una gran compañía, ha sido y es un experto en todo lo que tiene que ver con lo voy a decir así en amplio, luego me reñirá porque no es así, pero bueno, en el mundo digital. Y en 2010 yo acababa de terminar mi última faceta como periodista tradicional,
trabajando en programas de televisión. En aquella época cae el tejido audiovisual valenciano con todo el problema que hubo con Canal Nou. Y yo estaba en mi casa tranquilamente, sin querer trabajar, cobrando el paro. Lo digo así tranquilamente. Y entonces mi hermano viene un día y me dice, Teta, hay un evento de Twitter en la azotea de donde están los cines Yelmo ahora, que ahí había antes un sitio, y van 4 o 5 tuiteros y me gustaría que vinieras. Y yo, déjame, yo estoy muy a gusto en mi casa. Y que no, vente, porque hay un montón de profesiones que están ahora surgiendo, que tienen la base en la comunicación y en el periodismo. Me hablaba del SEO, del Community Management, tal. Y estaría muy bien que empezaras a sondear ese tipo de posibilidades. Total, que me cogí de las orejas, me hice la cuenta de Twitter en ese momento, que además fue como el 10 de octubre de 2010 o algo así, y me presenté en aquel evento. Entonces empecé claro, Twitter te atrapa, sobre todo, no ahora, te atrapa hace, pues eso, muchísimos años, 14, ¿no? 14 años, ¿no? Sí, ¿no? 14 años, te atrapa y claro, pues aparece todo tipo de información. Y una agencia estaba buscando una periodista especializada en temas médicos, que era lo que yo hacía, para llevar varias cuentas en digital. Me entrevistaron, yo con la sinceridad o sincericidio que me caracteriza, dije, de todo lo que me estás contando, la mitad de las cosas no las sé hacer. Pero a mí dame tiempo y yo me pongo las pilas. Entonces empecé en una agencia que era digital solo, no hacían nada de cosas analógicas, a trabajar ya con grandes cuentas como IBI, por ejemplo, a llevarles el tema de reputación digital, a llevarles el tema de contenidos digitales, y a partir de ahí fui empezando, cada vez fui cogiendo más clientes, me fui formando al mismo tiempo que fui aprendiendo a gestionar clientes. Yo era periodista, a mí no me digáis que yo tengo que ir a vender. De hecho, yo recuerdo haber tenido problemas con el CEO de aquella agencia, decirle, yo no soy comercial. Y me dijo, esto es así. Claro, ahora me oigo a mí misma, o muchas veces haces esa reflexión, ¿no? Cuando presentas una propuesta a un nuevo cliente, y claro, vendes lo que haga falta. Siento de formación periodista, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve muchos años en esa agencia, aprendí mucho, sufrí mucho, porque en una agencia se sufre mucho. Había clientes muy grandes, pues se trabajaba con Grefusa, se trabajaba con el IBI, clientes con mucha demanda, con fees muy grandes. Aprendí mucho, hubo muchas diferencias en cuanto al estilo de liderazgo, porque también es verdad que conforme más aprendes, más entiendes que hay otro estilo, otra manera de hacer las cosas. Y ahí ya decidí cambiarme de agencia, probé modelo autónoma dentro de agencia, fue un desastre, porque las personas que están contratadas en una agencia no entienden que haya alguien que entra y sale y que trabaja como una falsa autónoma, y en 2015 dije, se acabó. Y empecé por mi cuenta. ¿Qué ocurrió? Que cuando tú haces esa comunicación de dejo la agencia, llevas clientes con los que has estado 5, 6, 7 años. Y al final, tú no contratas a la agencia X por la agencia. Contratas a la agencia X o mantienes tu trabajo o tu colaboración con la agencia X por las personas que están dentro. Entonces, yo tenía trabajo y tenía clientes a la agencia a la siguiente que me iba, pero mandas ese mail de oye, me voy aquí, estas son mis coordenadas, tal, y hubo clientes que dijeron, nos vamos contigo. Esto supuso bastantes problemas, como podéis imaginar. Entonces, claro, yo he ido entrando en el mundo digital, aprendiendo al mismo tiempo que iba incorporando clientes, y esos clientes, cuando yo he decidido moverme, han seguido detrás de mí. Y esos clientes han llamado a otros clientes, ha habido ese boca a oreja, que al final me ha permitido pues tener no muchos, porque no tengo estructura, pero sí los suficientes como para mantenerme. Yo creo que la clave fue empezar muy pronto, porque en 2010, estamos hablando de hace 14 años, prácticamente estábamos en el surgimiento o en el nacimiento de las redes sociales como elemento de comunicación o de marketing para las empresas. O sea, que entiendo entonces que al final llegas al emprendimiento un poco por accidente o por casualidad o por un cúmulo de experiencias anteriores que dices, bueno, pues yo quiero hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, no es igual el clásico caso de, oye, yo sabía desde hace tiempo que quería emprender, ¿no? ¿Es un caso así, que llega un poco sin quererlo? ¿O sí tenías en mente anteriormente? Mientras David me hace la pregunta, yo me estoy riendo abiertamente porque a mí me costó mucho darme cuenta de que era emprendedora. Pero fijaros que mi yayo paterno y mi madre son emprendedores de toda la vida. O sea, mi yayo tuvo todas las profesiones que os podáis imaginar y además era un cazador de tendencias. Vendió los primeros televisores en Valencia y puso la primera tienda de electrodomésticos.
Luego han hecho venta ambulante. Mi madre tiene un negocio desde que tenía 23 años. Cosía disfraces para nosotros, para las fiestas de los colegios, y las amigas le decían, oye, Carmen, con tantos que tienes, ¿por qué no nos los alquilas? Mi madre a día de hoy, ya jubilada, sigue cosiendo y sigue manteniendo partes de su negocio. Es una emprendedora nata, siempre pensando cómo mejorar. Yo nunca pensé que podía tener mi propio negocio, pero es verdad que cuando tienes mucha ilusión por aprender, incorporas mucho conocimiento y hay mucha diferencia en el estilo de llevar los clientes y cómo liderar equipos, eso, si realmente te come por dentro, es muy difícil de llevar, porque al burnout que tú tienes del propio trabajo, súmale el tuyo, ¿no? Y entonces ya me planteé, yo quiero hacer otras cosas, quiero hacer las cosas de otra manera. Y además hubo un momento muy crítico, cuando estaba en la primera agencia, que estaba tan desesperada y con tanto miedo a dar el salto y no tener el sueldo a fin de mes, porque claro, hipoteca, 2 hijos, bueno, lo de todo el mundo, ¿no? Que decía, bueno, yo necesito sacar aquí una vía de escape. Y tenía 3 opciones, o escribir un blog, o escribir un libro, o doctorarme. Y ahí en mi vida se cruzó Microsiervos y Wicho, hablamos de un día de nativos digitales, oye, vamos a escribir un libro. Y cuando ya tuvimos el libro en las manos y empezaron a surgir todas las oportunidades que trajo ese libro, no por la venta de libros, porque te mueres del asco vendiendo libros, pero sí conferencias, tal, dije, este estilo de vida que es, mañana estoy en Barcelona, el otro estoy en Madrid, no es compatible con un trabajo de 9 a 6. Y al problema que yo ya tenía de estilo de liderazgo, se sumaba yo quiero hacer las cosas de otra forma. Quiero trabajar un día desde casa y otro desde Barcelona y otro desde Madrid, y me gustaría abrir esta línea por aquí y esta por allá. Y claro, siempre me encontraba con el muro de quien dirigía. Y entonces fue ahí cuando dije, me voy a tirar a la piscina. Y yo me tiré a la piscina con un cliente. Con uno. Y además a ese cliente le tuve que decir, no te puedes venir conmigo ya porque no es ético, porque yo acabo de dejar la agencia, te propongo que escuches la nueva propuesta que te va a hacer la persona que va a sustituirme, y yo me comprometo a que si lo que te proponen no te gusta, me llamas, pero primero lo tienes que escuchar. Entonces me acuerdo perfectamente el día que me llamó el cliente, me dijo, he hecho todo lo que me dijiste, me he esperado, ha venido, he escuchado la propuesta, no me gusta, ¿puedes venir ahora? Y le dije, claro. Y entonces esa fue un poco el crecimiento del proyecto del libro. De los nativos digitales no existen, y el primer cliente fueron 2 proyectos que nacieron a la par. Eso me dio mucha visibilidad, que me permitió ir creciendo en otros ámbitos, y luego también he tenido la suerte de que un cliente me ha recomendado a otro, y otro a otro, y luego sobre todo el equipo de colaboradores, porque al no tener estructura, que es algo que digo muchas veces, ni la tengo ni la quiero, por esto me lo dice mucha gente, no quiero tener estructura porque no quiero responsabilizarme de nadie. Pero sí que a lo largo de los años he coincidido con profesionales maravillosos de mi época de trabajar en agencia, que también se han independizado y también son freelance, son emprendedores y emprendedoras, y los he incorporado a mi manera de trabajar. Entonces, tengo una red de colaboradores que nos podemos competir con cualquier agencia grande, porque es gente que viene de grandes agencias, pero que gestiona su vida y su estilo de vida y su negocio igual que yo. Entonces, ahí hay una manera de colaborar que o ellos me llaman a mí o yo los llamo a ellos, y es perfecto. Sí, claro. Bueno, es una visión muy moderna a la hora de trabajar, quiero decir, el ser independiente y colaborar con otra gente, claro que sí. Y yo creo que es la mejor siempre y cuando vayas a clientes que entienden este modelo, porque no todos los clientes entienden este modelo, porque tú llegas allí y no es tu equipo, yo te voy a presentar a alguien que te va a hacer la parte de SEO-SEM, te voy a presentar un proveedor web, te voy a presentar una agencia o una persona que te va a hacer contenidos, yo voy a dirigir la orquesta, pero podrías trabajar con ellos también de manera independiente. Claro. Hay empresas que no tienen esa flexibilidad o adaptabilidad y prefieren, no, yo quiero una agencia con su membrete, que vengan todos. Entonces, da igual, más seguridad, ¿no? O lo que sea. Sí, condiciona mucho el tipo de cliente. Claro. Y yo te quería preguntar, lo del libro, concretamente, ¿cómo te ayudó? Porque me sorprende, no había pasado por aquí nadie que hubiese escrito un libro y has dicho que fue como una ayuda muy importante. Entonces, es porque, bueno, ¿cómo te dio visibilidad ese libro? Bueno, porque al final ese libro lo que trata es la relación que tienen los adolescentes, entonces decíamos los adolescentes, yo ahora añadiría adolescentes / adultos, con la tecnología. Ese problema que veíamos pues en el año 17, bueno, empezamos a hacerlo en el 15, hace casi 10 años, de cómo los niños y las niñas adolescentes se relacionaban con la tecnología y qué problema suponía, ¿no?
Entonces, bueno, pues era un manual para padres y madres analógicos y eso lo que nos dimos cuenta es que había una conversación en muchos entornos privados que tenía que ver con, ostras, qué preocupado estoy porque mi hijo o mi hija, cómo utiliza la tecnología, y cuando nosotros llegamos y lo visibilizamos y además nos rodeamos de su libro coral con 16 autores y 16 personas muy conocidas del mundo digital, pues desde Jenis Roca, Andy Stallman, Borja Rodrigo, en fin, gente muy, muy conocida. Eso nos ayudó a crear una red muy importante y a que en los medios de comunicación se suscitó mucho interés. De hecho, notamos muchas veces que en la propia entrevista no era el periodista no estaba entrevistando como periodista, sino como padre o como madre. Entonces ahí hicimos, al editarlo Planeta, en este caso la filial Deusto, hubo mucho movimiento, nos pusieron una agencia de comunicación para mover el libro y eso nos generó muchísima visibilidad. Y un posicionamiento que cuando tú pones nativos digitales en Google, hay muchísimos de los resultados que tienen que ver conmigo. Entonces eso me ayudó mucho, sobre todo a tener autoridad para poder decir que soy periodista especializada en tecnología. Luego pues esto vino también con una charla TEDx. En fin, eso sí que ayudó sobre todo a darte autoridad, ¿no? Esa autoridad que es tan difícil de ganar y que ha permitido abrir otras líneas siempre con la tecnología como driver. Bueno. Y luego, por ejemplo, nosotros, con la experiencia que tenemos de la gente que vamos invitando aquí, encontramos como dos casos, ¿no? Es decir, el emprendedor que antes de lanzar la idea de negocio estructura un plan de negocio, piensa a quién va a dirigirse, cuál es la idea, cómo se va a diferenciar. Y luego el otro caso, donde no hay esa estructura, esa planificación, que dice, yo me lanzo, o lo que tú has dicho, si ya tengo un cliente ya voy a testar con esto, y luego voy ya construyendo el resto, pero una vez empezado a andar, ¿no? Es un poco como los dos, ¿verdad? Los dos modelos aquí nos encontramos. No diría que uno es mejor ni peor, cada uno pues en función de sus circunstancias. Tú, por lo que he entendido, sería más lo segundo clarísimamente, ¿no? Vamos. Es decir, tú no llegaste a... un poco pasaste de un mundo al otro y ya a partir de ahí entiendo que ya fuiste puliendo eso, exactamente qué voy a hacer, a qué tipo de cliente voy a dirigirme. Fue así, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay que quitarle capas de romanticismo al tema de emprendimiento porque lo que yo hice fue autoempleo. Tal cual. Entonces, para autoemplearte no necesitas un plan de empresa, un tal... ¿Cuánto dinero estoy ganando con la agencia? 2.000 euros. Vale, pues necesito un cliente o 2 o 3 que me den los mismos ingresos que me daba ese cliente para mantener mi nivel de ingresos. Claro, cuando tú empiezas a trabajar de manera autónoma, gestionando tu tiempo, viendo que, ostras, pues si en lugar de tener un cliente de 2.000, tengo 4 de 600, que cada uno tiene unas necesidades, o 5 o tal, y sobre todo me permite organizarme mi agenda como yo quiero, eso es lo que al final a mí me enganchó y descubrí que trabajar por mi cuenta, sin este romanticismo del emprendimiento, me permitía aprender más, crecer, moverme y sobre todo desarrollar una faceta que tiene que ver con la formación, que ahí no hemos entrado mucho, pero es lo que más me ha permitido tener contacto con cliente grande y darme cuenta de lo que necesitan las empresas, ya no tanto a nivel de marketing digital o del mundo digital, pero sí a nivel de habilidades. En ninguno de los trabajos que conocemos hoy en día, reglados de 9 a 6 o trabajando en una compañía, te pueden permitir que tú 6, 10 veces al mes vayas a dar formación. Es muy complicado. Entonces, lo que fui descubriendo cuando me tiré a la piscina para tener mi propio sueldo, que venía de otra manera, nada de emprendimiento, es, ostras, pues si yo concentro el trabajo de cliente el lunes, miércoles y viernes, martes y jueves puedo hacer formaciones. Y el jueves por la tarde me puedo ir a Barcelona a hacer una conferencia del libro y tal. Esa libertad que me da trabajar para mí es lo que me permitió entender que luego, de manera natural, si tú estás abierta, se pueden ir sumando muchísimas líneas de negocio. Ahora sí me considero una emprendedora. Porque ahora es como, vale, ahora pienso como una emprendedora. ¿Cuál es mi plan a 3 años vista? De todas las líneas de negocio, ¿cuál es la que me resulta más rentable? Además, tengo un asesor que me está soplando en la nuca todo el rato, el asesor financiero. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo más rentable? ¿Dónde te deberías enfocar en los próximos 3 meses, en los próximos 3 años, ¿no? Entonces, ahora, con los 10 años de bagaje que tengo como freelance, es cuando
quizás me podría sentar a hacer un plan de empresa, ¿no? Y un plan de negocio y decir, vale, pues no me hace falta porque lo tengo aquí, ¿no? Pero nunca lo hice, nunca lo pensé. Ahora voy a diversificar por aquí, nunca lo he hecho. Claro, porque al final ni tienes el conocimiento todavía, ni tienes la experiencia, no has probado nada, ¿no? Y ha sido luego lo que tú dices, con el paso de los años, correcto, cuando ya tienes toda esa información, toda esa experiencia, todos los conocimientos, y sí que igual puedes ya, ¿no? Orientarte mejor. Totalmente. De hecho, bueno, creo que ese estilo de vamos a hacer todos esos pasos teóricos y luego nos lanzamos, bueno, pues podríamos decir que igual sobre el papel está todo muy claro, ya sabemos que el papel lo aguanta todo y que luego cuando te tiras a la piscina, pues probablemente casi todo lo que ponía en el papel no va a funcionar con muchas de esas cosas. Es tan duro ese camino porque la expectativa, vas a tener que gestionar mucho la expectativa de no, pero si es que lo planificamos así y no está saliendo, ¿no? Es tan duro como no planificarlo e ir dándote tortazos todo el rato de, ostras, yo pensaba que esto si lo hacía así me iba a salir, ¿no? A toro pasado tengo mucha más experiencia y de hecho yo ayudo a muchos clientes en desarrollo de negocio ahora, pero claro, evidentemente en 2015 no lo hubiera podido hacer ni de lejos, pues estaba muy focalizada también en la parte solo de marketing y comunicación, pero ahora ayudo más casi en la parte de desarrollo de negocio que en la parte de marketing y comunicación. Claro. Y entonces, bueno, perdona, querías... No, solo iba a decir que solo iba a comentar que me parecía súper interesante que al principio como que te focalizaste, ¿no?, en cubrir tus necesidades básicas, lo que decía antes, igualar el sueldo o el salario, y luego empezaste a explorar, ¿no? Fue un poco como dejarte llevar, empezar a probar cosas, ver qué te gustaba, formarte, y luego a partir de ahí como que fue fluyendo de manera natural, ¿no? Más o menos. Sí, hay algo que yo creo que me caracteriza mucho y que me gusta mucho decirlo, y es que soy una eterna aprendiente. Se te nota. Entonces, recuerdo que tuve que hacer una presentación a un cliente que era muy importante ganarlo para la agencia y ahora 10 años a toro pasado lo puedo decir, o sea, tenía ni idea de por dónde tirar. Y entonces descubrí una formación de estrategia de comunicación con el que ahora es uno de mis mentores y guías y uno de mis principales clientes a día de hoy, que es Fernando de la Rosa de Fox Eyes School. Hice una formación con él, seguí todo su método, conseguimos el cliente. Ese cliente es el primer cliente que luego se vino a trabajar conmigo cuando yo me fui. Y en ese proceso yo me convertí de aprendiente en enseñante. Entonces, de manera natural, cuando tú aprendes, en el momento en el que eres capaz de explicarlo y que alguien lo entienda, es cuando realmente lo has aprendido. Y ahí se abrió una nueva faceta que yo pensaba que no tenía, que tiene que ver con el mundo docente. Y que durante muchísimos años ha sido una fuente de ingresos muy importante. Lo sigue siendo, pero es verdad que ahora, con el tema de la inteligencia artificial, estamos en un impasse a nivel de habilidades profesionales. Estamos viendo cómo integrar la inteligencia artificial en toda esta formación que hacemos para directivos y directivas. Pero he ido incorporando nuevas facetas conforme yo he ido creciendo. Jamás hubiera pensado cuando me lancé que yo iba a dar clases en Mapfre, Sanitas, American Express, Luxótica, todas las farmacéuticas, a grandes directivos. Y yo, pues yo no sé nada, sigo sin saber nada. Pero vas aprendiendo, te dan una oportunidad, que eso también es muy importante, que alguien confíe en ti, que apueste quizás más por tu pasión que por tu conocimiento, pero que sepa que tú llegarás a ese conocimiento que necesitas para trasladarlo. Y eso de manera natural se ha convertido, igual que ser maestra de ceremonias, de hacerlo una vez, de enfrentarte a ese miedo, a ese pánico, a sudar, a pensar que no vas a poder articular palabras, hasta que al final pues te llaman para sentarte con el presidente de Microsoft España y hacer una presentación de sus nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, es todo un aprendizaje y también a veces una manera inconsciente de tirarme a la piscina. Porque ¿cuántas veces me he subido en el escenario y he dicho, ¿pero para qué tuve que decir que sí? ¿En qué estaba pensando yo cuando dije que sí? Pero eso ha sido muy, muy, muy importante. Y luego, entonces, has dicho varias veces la importancia de la formación, de formarse. ¿Sería uno de esos, digamos, consejos o recomendaciones clave que le darías a una persona que quiere emprender, lanzar un proyecto de estar en constante formación, preparación? Entiendo que por lo que insistes en la formación, para ti es fundamental. Absolutamente. Ajá. Hace muchos años escuché a Fernando de la Rosa decir que a los médicos les obligan a hacer 12 formaciones al año, 12 actualizaciones,
¿Por qué en el resto de sectores, como el nuestro, por ejemplo, no existe esa obligación? Evidentemente no tenemos vidas entre manos, pero sí que tenemos la... A veces parece que sí. Sí. Según algunos clientes, sí. Pero la viabilidad de nuestros proyectos o el éxito de los proyectos que hacemos para nuestros clientes necesitan que estemos en permanente formación. Y bueno, y por no hablar ahora de todo lo que nos está pasando y todo lo que viene con todas las nuevas tecnologías o softwares espabilados, que también, citando a mi adorado Jenny Roca, lo llama así, tenemos encima de la mesa. Entonces, aunque te creas que sabes mucho, no tienes ni idea. Ese es el punto de partida. No tienes ni idea. Entonces, el concepto de eterna aprendiente tiene que estar porque, además, conforme van cambiando las cosas, si tú tienes esa mentalidad de incorporarlas en tu día a día, vas a ofrecer mejor servicio y mejor trato y vas a dar muchísimo más valor a tus clientes que si con lo que crees que hiciste hace unos años, ese máster o esa actualización te va a servir. Es fundamental. De hecho, en los perfiles de LinkedIn, cuando doy clase de esta plataforma para trabajar la marca personal, siempre digo, arriba del todo, la última formación que has hecho. No, si te licenciaste en periodismo como yo en el 90-95, pues qué bien. El título, ¿dónde lo tienes? Guardado bajo un cajón, ¿verdad? Pues sí. Porque no nos sirve para nada, o sea, no. Es la actualización última, el cómo te estás adaptando a todo lo que viene, saber de empresa, de marketing, que luego te rodeas de gente que sabe más que tú, pero tienes que tener la formación suficiente para poder entender una conversación y saber que la agencia o el financiero o esa persona que te va a ayudar en tu proyecto te está contando algo que no es una milonga y que tú lo sabes. Entonces la formación es un sí o sí. Sí, además es que por lo que comentabas, entiendo que pues a los médicos o en el sector de la salud te puedan obligar a 12 formaciones, pero es que aquí, si no lo haces tú, tu competencia lo está haciendo. Claro. Estás obligado por el propio mercado, es decir, si tú no lo haces te vas a quedar atrás, así que yo creo que te digan 12, o sea, es que es obligatorio. Totalmente. Lo tenemos encima. Totalmente, sí. Y además que ahora hay muchísimas más facilidades. Sí. Has tocado antes, hace nada, un tema que me parece muy interesante, que es la marca personal. Algo que oímos tanto, que se habla tanto. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo es de importante tener una marca personal? Porque tú tienes una marca personal muy bien trabajada. Entonces esto es algo que todo emprendedor, todo empresario tiene que trabajar. No es tan importante. En relación a ese tema y con tu experiencia personal, ¿qué es lo que le dirías a un emprendedor en relación a la marca personal? Pues que tanto si vendes productos como si vendes servicios, el principal activo eres tú. Tener un buen discurso, tener una buena imagen, utilizar las plataformas que nos brindan las redes sociales para explicar o para aportar valor. No es que me parezca importante, es que no es negociable que no la tengas. Y además hay un tema de responsabilidad a nivel reputacional. Cualquier persona puede decir lo que quiera de mí, pero siempre va a haber una parte mía que la voy a trabajar yo desde la plataforma que decida. Si tienes mucho tiempo, un blog estaría genial o un videoblog, pero si no, cualquier plataforma tipo LinkedIn, donde tú vas a poder contrastar aquello que te han dicho de mí con lo que yo digo. ¿Quién es mi red? ¿Qué es lo que yo comunico? ¿Cuál es mi trayectoria? La parte reputacional para mí es fundamental. Da igual a lo que te dediques. Esto me pasa muchísimas veces con alumnos. Y el tamaño que tengas. Da igual. Pequeño, grande. Da lo mismo. Da lo mismo. Porque cualquier usuario, quitándose todas las chaquetas de lo que sea que haga, lo primero que va a hacer cuando sabe de ti es investigarte. Y cuando te investigue, lo que tienen que encontrar es, probablemente, opiniones de otros, pero también, ¿qué dices tú? Entonces, no tener esa parte que contrasta lo que dicen otros es un suicidio. A partir de ahí, cómo tú utilizas tu marca personal para crecer, en mi caso, para conseguir negocio, es renunciar a la gallina de los huevos de oro. En mi caso, sobre todo en la faceta de conferenciante y en la faceta de maestra de ceremonias, mi fuente de entrada de negocio es LinkedIn. Lo decía a Pablo antes de empezar este podcast. Ayer, 6 propuestas. 6. Todas por LinkedIn. Tampoco es que me prodigue. Y es una de las cosas que digo siempre en las clases, que es, si queréis entramos a analizar mi perfil, pero tened en cuenta que las publicaciones últimamente no estoy llevando la frecuencia que tengo, mi social selling no está donde debería, que es en 70, no sé qué. Pero es verdad que con el poco
o mucho trabajo que he hecho anteriormente, eso me ha generado una imagen de marca. Evidentemente, luego, si me ves en acción, si te gusta el estilo en el que yo me muevo, cómo comunico, me ha generado una vía de entrada de ingresos que está fundamentada en mi marca personal. Y luego también, pues, lo que os decía antes, ¿no? El atreverte a hacer cosas que sobre el papel no las acabas de ver, porque te sacan absolutamente de tu zona tranquila, zona de confort, como lo quieras llamar. Por ejemplo, bueno, pues necesitamos que hagas una conferencia en inglés. No soy nativa, pero es que si no la haces en inglés una vez o dos o tres, no las vas a hacer nunca, ¿no? O hacer una presentación de un evento, de un tema que no acabas de dominar, ¿no? Bueno, pues si tienes esa faceta aprendiente, ya te lo vas a empollar mucho para hacerlo, ¿no? Esa inquietud por aprender, por lanzarte y hacer de esos valores tu marca personal es, vamos, para mí es una clave del éxito de todos los emprendedores. Creo que es muy importante, en este caso, no hablar solo de lo que tú sabes hacer, sino también ese apoyo a tus clientes, visibilizar otros temas, hacer apoyo, hacer red. Creo que también es muy importante para afianzar tu marca personal. Uh-huh. Yo ahora quería entrar un poco más en la parte más de emprendimiento, ¿no? En la parte más personal. Entonces, con toda la experiencia ya que acumulas como emprendedora, ¿qué dirías que, bueno, pues qué es lo mejor y qué dirías que igual no es tan bueno, ¿no? Y antes hablábamos al principio, decías de igual el trabajar de lunes a domingo, llevar varios proyectos a la vez. Entonces, bueno, cuéntanos un poco las dos partes, lo que crees que es bueno y lo que igual pues no es tan bueno cuando te inicias en este camino. Bueno, yo creo que en este punto para mí lo mejor de ser emprendedora es que puedo elegir. La libertad. Puedo elegir. Y cuando digo elegir ya no es solo elegir cuando trabajas, dónde trabajas, que eso es evidente. Tenemos la suerte de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar de España, si no te mueves a nivel internacional, y en cualquier horario. Ahí abrimos el capítulo de cualquier horario tiene una parte negativa. Pero en realidad esto tiene que ver con cómo gestionas tu tiempo y tus tareas. Hay mucha literatura y mucho romanticismo y mucho humo con respecto al mundo del emprendimiento, de trabajar 4 horas al día, levantarte a las 5 de la mañana, en fin. Bueno, si trabajas en consultoría con clientes, esto no va a ser así. Esto va a ser como manden tus clientes. Pero es verdad que hay una fase de educación que tú puedes educarles en explicarles, pues mira, yo no atiendo el teléfono por la mañana, tengo una ventana que es a las 12, solo utilizo plataformas colaborativas, a mí no me mandes un WhatsApp porque no me vas a encontrar. Entonces, eso es muy difícil que tú en una agencia o en un trabajo donde hay una compañía con unas directrices lo puedas hacer. El poder elegir la manera de trabajar y, sobre todo, el poder elegir el cliente con el que quieres trabajar. Cuando empiezas, cuando yo me autoempleo, vamos, si hubieran entrado 6 clientes el primer mes, de los 6 que he dicho en los últimos años, adiós, no hubiera puesto ningún problema, todos me hubieran parecido maravillosos. Pero conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de que cuando das el salto a trabajar sola, autoempleo, emprendimiento, llámalo como quieras, hay un mantra que es que seas más feliz. Entonces, si empiezas a coger clientes y proyectos que hacen que cuando tú abres los ojos por la mañana trabajando para ti, habiendo elegido tu camino, abres los ojos y dices, mierda, hoy me toca ver a este o a esta. Y dices, aquí algo no está yendo bien. Entonces, ser fiel a ti misma de, vale, ¿puedo renunciar a este fee de 1.500, 2.000, 3.500, 100? No. ¿Me va a reportar más tranquilidad? Sí. Chao. Entonces, el poder elegir con sus pros y sus contras, el contra siempre va a ser que tienes menos dinero. Pero bueno, esto es como lo de la ley de Parkinson en la gestión del tiempo. Vas a extender una tarea todo el tiempo que tengas. Vale, pues vas a llenar la nevera con mucho dinero. O sea, si tienes mucho dinero vas a llenarla más, si tienes menos dinero vas a llenarla menos. Pero vas a comer igual. Entonces se trata a qué renuncias vas a hacer. Entonces, cada vez tengo más claro que el emprendimiento tiene que ver con hacer lo que realmente a ti te gusta hacer, independientemente de los ingresos que esto te dé, ¿no? Ahora, si empiezas a ver casos de emprendimiento en Internet, parece que el emprendedor o la emprendedora lo que hace es forrarse, básicamente. Pero para mí no va de eso. Va de elijo con quién, elijo cuándo, intento elegir cuánto, muchas veces me lo bajan, y esa es para mí la mejor parte. La peor, pues ahora mismo no se me ocurre ninguna.
porque intento en la medida de lo posible no extender mis horarios para que no entronquen con mi vida familiar. ¿Lo entiendo? Tengo la suerte de que mi familia entiende muy bien mi estilo de vida, porque hay veces que desaparezco de casa 4 o 5 días, porque tengo viajes o se me acumulan. Entiendo que quien no tenga esta posibilidad de conciliar lo puede tener más complejo, pero en mi caso diría que ahora, hoy por hoy, no, tampoco he tenido problemas, que esto le pasa a muchas emprendedoras, a lo mejor de impagos o, ostras, pues tú sabes que en tu compañía, si las cosas van bien, a final de mes vas a cobrar, y en una emprendedora, bueno, pues depende del proyecto en el que se meta, puede encontrar un cliente que tenga problemas para pagarle y tampoco me ha pasado, ¿sabes? Entonces, yo te diría que no tanto que ver con el emprendimiento, sino ya más con los servicios que prestamos, es muy difícil mantener la confianza. Pero no tiene tanto que ver con el emprendimiento como con lo que nos... Sino con el servicio que prestamos. Dicho esto, que parece que es todo muy guay, todo el mundo no lo puede hacer. Todo el mundo no puede emprender. Vale, eso es lo que te iba también a preguntar. No, porque claro, tú me escuchas y dices, guau, voy a decir adiós en mi trabajo y me voy a poner como Susana porque empezó con un cliente, pero no, absolutamente no. Porque aquí hay un punto muy, muy, muy importante, que el emprendimiento no va de cómo gestionar los gastos, los ingresos, va de gestionar la incertidumbre. Si tú eres capaz de gestionar la incertidumbre y lidiar con ella, podrás emprender. Si no te sientes a gusto o no a disgusto o no te genera ansiedad ese contexto, vale. Si no te mueves bien en la incertidumbre, nunca será para ti. Nunca. O sea que esa, digamos, sería la gran capacidad o cualidad que tendría que tener alguien para lanzarse a emprender, ¿no? Sí. Poder gestionar esa incertidumbre, igual decir, oye, pues igual tengo un mes malo y 2 y 3, pero bueno, voy a aguantar, voy a esperar porque tengo una idea, confío en ella y manejar toda esa situación emocional, ¿no? Y esas subidas y bajadas que todos... Absolutamente. Creer en ti misma... la formación y la adquisición de conocimiento va a ayudar mucho en eso. Mejorar tus habilidades de venta, porque cuando vendes productos o servicios tienes que mejorar tus habilidades de venta. Lo digo yo, que no quería vender. Pero si te ahogas, te provoca ansiedad, no sabes cómo, eso va a hacer que te bloquees, que no seas capaz de aprender, que no seas capaz de enfrentarte a retos nuevos. Si no eres capaz de gestionar la incertidumbre, el emprendimiento no será para ti. Yo tengo un caso muy cercano en mi casa. Mi marido, lo hemos hablado 1000 veces, que se podía montar por su cuenta, ganaría 5 veces más o 6, pero no está en su ADN. Él tiene una manera de funcionar y, como él, muchas otras personas que necesitan unos límites que quizás no los han puesto ellos y que en esos límites se mueven de manera cómoda. Saben lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar después y lo que va a pasar a final de mes. El no sé qué va a pasar ahora, no sé qué va a pasar después, no sé este cliente si me va a echar, si me va a despedir, si esta propuesta que tengo encima de la mesa, tal. Ese juego de malabares que hacemos, que a veces tenemos 7 cosas en la mesa, que tienes uno colgando de un hilo. Hay una imagen muy gráfica que son los platos encima de los palos dando vueltas. Que tú estés viendo que ese se va a caer, que tengas que dejar de hacer lo que estás haciendo para ir corriendo a darle una vuelta, no lo puede hacer todo el mundo. Y yo creo que es la capacidad más importante que tiene que tener un emprendedor o emprendedora. Aprender esa capacidad, quiero decir, con trabajo y demás, a lo mejor, bueno, no lo sé, es una cuestión a lo mejor que está intrínseca, no en la personalidad de cada uno, pero no sé si habrá alguna manera de aprender a llevar. Yo creo que con un apoyo emocional, que de eso no se habla, sí que se puede trabajar, porque todas las personas tenemos muchas habilidades, esas soft skills, esas habilidades emocionales, esa inteligencia emocional, que la tienes de manera innata pero no la has trabajado nunca, y que con la ayuda de un coach o alguien que te ayude con una terapia, puedes llegar a muchos sitios en los que no estabas. De hecho, diciendo esto, me acuerdo que yo decidí dejar la agencia porque tuve un proceso de coaching internamente en el impasse. Un coach se cruzó en mi vida de manera totalmente casual, estaba terminando su certificación y coincidíamos en una tertulia de radio. José Sánchez Labella es mi coach desde hace muchos años y me dijo, oye, me faltan unas horas para acabar una certificación y estoy buscando un coachee. ¿Te apetece? Y yo dije, venga. Y en ese momento, el resultado de ese proceso fue que yo dejé la agencia.
Porque lo que yo decía y lo que yo hacía no tenía ningún tipo de conexión. Claro. Y ahí es donde yo exploré una serie de habilidades que yo pensaba que no tenía, que él apostaba mucho más de lo que yo apostaba, y ahí empezó un proceso que desencadenó en esa andadura en solitario. Pero si no, estoy casi segura de que si no hubiera habido ese proceso en el que tú te enfrentas a tus propias, lo voy a decir así, mierdas, no hubiera salido adelante este proyecto de primero de autoempleo y luego de emprendedora. O sea, que si no hubiese dado ese cruce, ahora mismo a lo mejor no estaría donde estás. No, por eso creo que es importante que si hay alguien que nos está escuchando que tiene esa duda de tengo una idea, me gustaría emprender, consultar con alguien que ve más allá de lo que tú puedes contar, que te puede dar pistas sobre cómo lo vas a gestionar, ya sea desde el mundo de la psicología o desde el mundo del coaching, de dirección o de liderazgo o de emprendimiento, a mí me parece una inversión maravillosa. En mi caso fue muy importante porque al final estás, pues eso, la visión era, yo es que escucho que dices unas cosas pero te veo hacer otras y esto como que no. Y en el momento que te hacen cualquiera de estas herramientas de la rueda de la vida, cómo ponderas lo que para ti es importante y dices, vale, y esto es lo que tú quieres hacer y estás haciendo esto, hola, ¿qué está pasando aquí, no? ¿No crees que sí? Bueno, un coach nunca te dice no crees sí, ¿no? Pero al final dices, ostras, igual sí que soy capaz de lanzarme a esto, ¿no? Una anécdota muy buena es que cuando yo dejé la agencia, esos siguientes meses, me pasé los 3 meses enferma. Ya ves. Tuve unas anginas con una traqueitis, me puse malísima, o sea, tuve... Aquí, ¿no? Todo lo que igual claro, todo el acumulado, estrés que tenía, salió. todo el miedo a lo que me venía por detrás, me puse malísima. Y fue también un punto de inflexión de, ostras, ¿qué está pasando aquí? Claro, una señal. Sí, absolutamente. Claro. Comentabas antes el tema de, bueno, pues una de las cosas buenas o muy buenas que es la libertad, la posibilidad de elegir los proyectos, los clientes. Y te quería preguntar sobre eso. Para tú tener un cliente, digamos, ¿cómo tiene que ser ese proyecto? ¿En qué te fijas? ¿Cómo lo seleccionas después de estos años? Es decir, ¿qué es en lo que te fijas para decir, voy adelante con este proyecto? Bueno, pues primero, lo que suele ocurrir es que cuando te especializas en un área, por ejemplo, en mi caso, arquitectura, suelen venir muchos clientes de esa misma área porque saben que has tenido éxito con otros proyectos y tener el dominio de un área hace que sea muy fácil ayudar a ese cliente a crecer. Ese es un tema, pero es verdad que ahora mismo estoy con un proyecto precioso que me apetece muchísimo, que no he tocado nunca el sector, que es el tema del vino, y estoy encantada. ¿Por qué estoy encantada? Porque las personas que hay en el proyecto me encantan. Entonces, ¿cuál es para mí el clic, el kit? Que haya química con el equipo, que haya química con los propietarios, que haya un buen entendimiento con las personas con las que voy a interlocutar, que entiendan lo que hago, que entiendan cómo les puedo ayudar. Si durante las primeras reuniones percibo, yo me equivoco muchísimo con esto, no tengo un sexto sentido aquí, cada vez lo tengo mejor, pero me da la sensación de que va a ser una pelea, prefiero declinar. Porque sé que cuando empecemos va a ser una batalla. Y esa batalla es la que me va a hacer levantarme por la mañana y decir, yo dije que quería ser feliz, esto te hace feliz, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ese es el principal problema. Y luego que el reto sea bonito, ¿no? He ayudado a muchas empresas que no eran nada en el mundo digital, no tenían marca, no las conocía nadie, o las conocía muy poquita gente, o las conocían dentro de su sector, y con el trabajo que hemos hecho desde la parte de marca, marketing, comunicación, hemos conseguido que sean muy conocidos, ¿no? El caso que más me gusta contar es el de Ramón Esteve, por ejemplo, o el caso de Nuria Luna al frente de Pinturas Blatem, que hemos hecho que algo tan poco sexy como la pintura lo parezca y además lo sea. Ahí sí que yo creo que es donde más he conseguido poder llevar esto adelante. Y luego hay un aspecto más igual psicológico, más emocional, que también nos gusta siempre tratar y es al final, en tu caso, cuando tienes momentos más complicados o más difíciles, que los hay, hemos tenido muchos, ¿cómo gestionas esa parte? Porque, bueno, pues no sé, hay alguien que te ayuda, encuentras tu refugio en la naturaleza o en alguna actividad deportiva, pero ¿cómo gestionas esos momentos pues de igual de incertidumbre o
malos que los hay. Aquí viene una parte nada romántica, o sea, quien diga que no los tiene, miente absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Ser una aprendiente incansable tiene mucho que ver con el síndrome de la impostora. Y es que siempre piensas que no sabes lo suficiente. ¿Cuántas veces he ido yo a una reunión, a una conferencia, a una clase que me la he preparado tanto que cuando he salido he pensado, con el 60% tenía suficiente y he venido con el 200%. Entonces, bajones de no sé lo suficiente, en este proyecto no lo estoy haciendo bien, o algo que me pasa mucho, que es después de los periodos de inactividad, unas vacaciones o después de Navidad, arrancar, me cuesta la vida. Ese volver a coger el ritmo y además empiezas a cuestionarte, ostras, y estaré desmotivada y no querré seguir, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me cuesta tanto coger el ritmo? Pero claro, nuestro ritmo es tan frenético, no nos damos cuenta, los de fuera sí se dan cuenta, ¿eh? Dicen, pues no paras. En el momento en el que paras, luego tienes que reactivarte. A mí me entran todas las dudas del mundo de, ¿será que ya no me gusta el proyecto? ¿Será que ya no soy capaz? ¿Será que...? Me cuesta muchísimo. Para mí, el escape fundamental es que yo hago deporte todos los días. Por un tema mental. Ahí se habla mucho de la meditación. Meditar es muy complicado. Eso de poner la mente en blanco es muy difícil. Pero hay muchas maneras de meditar. Tú puedes meditar escribiendo un copy o escribiendo un libro porque tienes que dejar la mente en blanco y concentrarte en tus personajes, o puedes meditar entrenando o en mi caso haciendo kung fu, que es una de las cosas que hago. Entonces es una ventana en la cabeza en la que yo llego con dolor de cabeza, estresada, cabreada, me pongo una hora y soy otra persona. Entonces para mí el refugio es el ejercicio físico, por todas las hormonas que nos ayuda a liberar. Y luego también creo que es muy importante tener personas en tu alrededor a las que les puedas contar cómo te sientes, porque yo soy mi peor enemiga, yo soy una persona ultra perfeccionista y yo misma me machaco muchísimo. Entonces, poder verbalizarlo con otra persona de tu confianza, a la que le digas y poco más que te diga, ¿estás gilipollas o qué? Esto que estás diciéndote no tiene ningún sentido por esto, ¿no? Es fundamental que tengas a alguien que puede ser tu pareja o puede ser un colaborador o colaboradora. Mi modelo, al tener colaboradores y no tener equipo, hace que esa relación sea súper estrecha, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Dulce Iborra o Domingo Molina, que son mis grandes colaboradores, se saben todas mis movidas, porque es a ellos a los que les digo, oye, y esto y lo otro, y que no, que tal, que cual. Entonces, tener a alguien con quien te puedes desahogar y luego tener una actividad que sea la música es fundamental. Para mí es el deporte. Qué bueno lo del contacto. Al final nosotros nos tenemos solo uno al otro, pero es verdad que cuando emprendes solo, ¿no? Tienes que, bueno, o te autoempleas solo, al final tienes que encontrar ese refugio, ¿no? Que buscamos en otras personas. Sí, yo creo que además de eso es muy importante tu entorno familiar. O sea, si tu pareja o tus hijos no entienden tu modelo, vas a tener una fricción continua y va a hacer que probablemente abandones. Porque al principio, y no al principio, hay que dedicar muchas horas, es un cambio en el estilo de vida. Si tú sales de casa a las 9 y llegas a las 6 y de repente no sales, o al día siguiente sales y no vuelves hasta el otro, o tienes eventos por la noche, o tienes viajes los fines de semana, o eso lo tiene que entender tu pareja y lo tienen que entender también tus hijos. Si eso no ocurre, lo que vas a tener es un entorno que lo que va a hacer es ponerte palos en las ruedas. Entonces, a la hora de valorar si tú puedes emprender, además de las habilidades emocionales, además de gestionar la incertidumbre, es mi entorno, mis padres, mi pareja, mis hijos si los tengo, ¿van a entender esto? Si para ti los amigos y las amigas son muy importantes y de repente vas a tener otro estilo de vida que vas a desaparecer porque estás metido en tu proyecto y no van a entender eso y no te van a apoyar, también puede ser que te plantees si abandonar tu proyecto de emprendimiento. Porque si no te acompañan, es muy difícil. Yo tengo mucha suerte en eso y si no, estoy segura de que hubiera sido inviable. No he conseguido que mi marido tenga un calendario compartido conmigo y deje de preguntarme, ¿esta semana dónde estás? O ¿en qué hotel de Barcelona estás? Y yo siempre le digo, lo pone en el calendario ya, pero no lo he conseguido. Nunca. Bueno, y luego estamos llegando ya al final. Está siendo, la verdad que es súper interesante todo lo que nos estás contando. Si nos escucha, que esperemos que lo haga alguien que está pensando en lanzar un proyecto, está ahí a punto, lo quiere hacer o lo acaba de lanzar,
¿Qué consejos le darías o qué le recomendarías, un poco a modo de resumen de todo lo que nos has contado? ¿Qué le dirías a esa persona que está en ese momento de si me lanzo o no me lanzo? ¿Cuál sería un poco el impulso para lanzarse? Bueno, lo primero es que nadie se muere de hambre. No pasa nada si no pagas la hipoteca. Puedes estar 3 meses sin pagarla y entrarás en moratoria y luego lo podrás arreglar con tu banco. Y se nota que hablo con conocimiento de causa. Quiero decir, no pasa nada. Acabas de poner una red de seguridad para todo, para cualquiera que quiera saltar. Que no tengas miedo por la parte financiera. Quiero decir, se sale. De eso se sale. Que tengas muy claro que tu entorno te va a apoyar, que apuestes por tu idea, que la pasión sea lo que te mueva y que trabajes tu marca personal. Y que te rodees de un equipo de colaboradores, porque es imposible que lo sepas todo. Entonces, detecta quién sabe de lo que tú quieres hacer, quién sabe más que tú, qué personas te pueden guiar, qué personas puedes tener en tu entorno en las que llamar y decirle, oye, esto he pensado hacerlo así, ¿tú cómo lo ves? Tener la suerte de estar acompañada de personas que saben más que tú, que te guían, que eso es para mí fundamental. Entonces, si tienes todos esos componentes y probablemente el miedo que te frena es ¿y si a final de mes no consigo tener ingresos? Bueno, pues friends and family, o llamas al banco y le dices, pues mira, este mes no voy a pagar la hipoteca. No va a pasar nada. Esto lo dije una vez en una conferencia que me invitó Google y dije, madre mía, no sé si me van a echar. Pero es verdad, al final tenemos un estilo de vida que está condicionado con lo que pagas y evidentemente no estoy diciendo que la gente no cumpla con sus obligaciones financieras y con su hipoteca y con la luz y con el agua, pero que eso no sea lo que te frene, porque no ese es el problema. Hay muchos otros retos que están vinculados con tu proyecto que van a salir adelante, que probablemente no van a pasar en el primer mes y en el segundo ni en el tercero, y luego ahora cada vez hay más soluciones que tienen que ver con el apoyo, la inversión, productos dentro de los bancos, en fin, que ese no sea el freno y que dediques tanto tiempo a tu idea como a difundirla y a trabajar tu marca personal, fundamental. Y luego has dicho una cosa muy importante, bueno, has dicho cosas que estoy con todas de acuerdo, pero hablabas de la importancia de rodearse de gente que sepa más que tú y en otras áreas. Porque es verdad que yo creo que a todos nos pasa, quizás en fases iniciales, donde lo quieres hacer todo, donde lo haces todo, y al final igual pues pierdes un poco el foco en centrarte en lo que realmente haces bien y sabes hacer, y en igual eso, no saber delegar y buscar a las personas adecuadas con otros perfiles que puedan aportarte. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, porque yo creo que muchas veces nos cuesta el delegar o ver eso y decir, bueno, pues yo lo hago todo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver un poco con los recursos que tienes. Con las circunstancias, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero sí, hay muchas personas, hay muchísimas redes de colaboradores, hay muchísimos entornos en los que puedes encontrar gente que con un intercambio de servicios, yo te hago esto, tú me haces lo otro, te puede ayudar. Y luego también creo que es muy importante, si tienes la posibilidad de encontrar a alguien que te mentorice, que tú le cuentes, si tienes, hablamos de ese modelo que está más planificado, mira, quiero hacer esto, tengo estos miedos, me gustaría estar dentro de 2 años aquí, ¿tú cómo lo harías? Encontrar personas que ya hayan tenido esa experiencia vital y profesional y que se presten a mentorizarte. Yo he tenido 2 mentores muy cercanos, no ejerciendo de mentores al uso de, oye, mentorízame, no, pero a los que he llamado y me han ayudado, pues por ejemplo, cuando he tenido épocas en las que he estado muy abrumada por la relación con los clientes y he dicho, quiero dejar los clientes, me quiero dedicar solo a la formación. Y uno de mis mentores me dijo, tú no puedes dejar la formación, porque lo que tú enseñas lo tienes que pisar y lo que pisas lo tienes que enseñar. Entonces no puedes dejar de pisar cliente para luego enseñar. Claro. Entonces ese tipo de frases lapidarias que tú ya estás a punto de... son fundamentales para guiar tu carrera. Entonces si tienes a alguien... Y además creo que incluso atrévete, ¿no? Y yo cuando lanzamos el proyecto del libro, yo soñaba con los autores que quería que estuvieran en el libro. Y decía, ¿te imaginas que le escribo a Genís Roca o Andy Stallman y me dicen que sí? Es que me dijeron que sí. Y son amigos ahora. Entonces, si hay alguien que te gusta su estilo, que te gusta su trayectoria, y le escribes y le dices, oye, mira, soy esta persona, me pasa esto, ¿tú me mentorizarías? ¿Te tomarías un café conmigo y yo te cuento y tú me dices cómo lo ves? O sea, a mí me lo pides, yo lo hago. Porque creo que es muy positivo, porque algo que tú a lo mejor lo ves así y dices, oye, ¿no crees que sí? Claro. Entonces, si hay alguien que te parece interesante, pídele que
que te dé otra visión, porque eso te va a ayudar un montón. Sí, súper buen consejo, la verdad. Sí, eso además aquí lo hemos visto mucho, perfiles que vienen de organismos, aceleradoras, incubadoras, donde han iniciado ese proceso desde cero y nos han contado que les ha sido muy útil el testar la idea, el que alguien, aunque suene mal, se siente igual te la destripe o te saque todas las partes malas que tú no has pensado. El apoyo personal, el incluso... pues bueno, participar en un grupo de gente que tiene tus mismas inquietudes, tus mismas necesidades, porque está empezando ese camino, Sí. nos decían que también les había servido mucho para aterrizar, ¿no? Y dar esos primeros pasos. O sea, que estoy de acuerdo, sea individualmente con alguien de confianza, sea con algo más organizado, el poder, pues eso, contrastar un poco lo que tienes. También podríamos añadir como cualidad de emprendedor o emprendedora que sea capaz de integrar, asumir ese tipo de críticas. Totalmente. Porque no todo el mundo le gusta que le destripen una idea. Entonces yo además, el otro día tenía una conversación sobre sin filtros, con filtros. Cuando alguien me pregunta consejo, digo, ¿cómo lo quieres? ¿Con filtro o sin filtro? Porque claro, sin filtro es, te puedo decir, pues tu proyecto sobre el papel mola mucho, pero es una fumada. ¿Sabes? Entonces, también como consejo es, si realmente quieres crecer, si realmente quieres evaluar si esa idea que tienes es una idea que tiene recorrido, abre la cabeza. Nadie te va a hacer un comentario a nivel personal, sino que te lo van a hacer sobre tu idea. Yo una de las cosas que más me ha costado hacer y que me preguntan mucho sobre esto es cómo mejorar en mi faceta como maestra de ceremonias, ¿no? Yo me veo en vídeos de 2021-22 y me veo ahora y yo veo un crecimiento brutal. ¿Cómo lo he conseguido? Viéndome. Siendo capaz de verme sin verme a mí. Y esto es muy difícil de hacer. Y lo consigues solo con la práctica, intentando quitarte los prejuicios que tienes sobre ti misma. Porque si alguien se critica, eres tú, ¿no? Entonces, verte y decir, uy, pues aquí este giro igual lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Criticarte con cariño, verte los fallos con cariño e incorporar toda esa crítica como aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también hay que incorporarlo, esa capacidad de autocrítica o de crítica de los demás, para que entiendas que no te están diciendo que tu idea es una mierda y que no va a salir. No te lo están diciendo a ti, lo están diciendo sobre tu idea. Incorpóralo siempre como una posibilidad de crecimiento, porque seguro que alguien verá algo que tú no estás viendo. Claro, además es que el feedback, aunque sea negativo, no es para tirarlo por tierra, sino es una crítica constructiva en cuanto a, oye, estos aspectos los puedes mejorar. Entonces no hay que verlo como algo que mal lo he hecho, sino, pues todo esto lo puedo mejorar y lo puedo hacer aún mejor. Pero tiene que ver con esa inteligencia emocional de la que hablábamos antes. Para que tú puedas mejorar mirándote a ti misma o para que tú puedas mejorar escuchando la crítica de alguien, esa inteligencia emocional la tienes que tener muy bien trabajada. Si todo esto no lo tienes, igual antes de lanzar tu proyecto, deberías mirarte la parte emocional y luego la profesional, porque si no, petarás, seguro. Claro, sí, hay que ponerse la coraza, ¿no?, antes de emprender. Claro, y no se trata tanto de eso, porque si te pones una coraza también pierdes mucho. Sí, no, lo que quiero decir es que tienes que no que tengas que ser ajeno al mundo, sino que tienes que prepararte porque vienen golpes y tienes que aguantarlos. Exactamente, y trabajarlos a nivel emocional es fundamental. Totalmente. Una cosa que te queremos preguntar, creo que estamos en la mítica de los 2-3 años, ¿no? ¿Ya? Sí, llegamos ya. A esa que es tan interesante. Bueno, antes has comentado que tenías ya todo tu plan como de negocio, de dónde te querías ver dentro de 3 años. ¿Hay algo que nos puedas contar? ¿Hay algo que nos puedas adelantar? Bueno, pues siguiendo con mi trayectoria de cómo han ido pasando las cosas sin un plan de negocio, lo último que ha llegado es lo que más feliz me hace. Es con lo que más disfruto. Quizás también es por la madurez, porque, bueno, pues aunque el periodismo y la comunicación ha sido lo que he hecho desde siempre, necesitas unas tablas y una seguridad en ti misma y bueno, pues nunca pensé que con esta edad, donde más a gusto estaría sería en un escenario, haciendo de maestra de ceremonias con los temas que a mí me gusta trabajar, ¿no? Entonces, dentro de 3 años, no, menos. A mí me gustaría realmente dedicarme solo a la parte de eventos. Ya no solo en la parte de hacer el guión, la dinamización, proponer a los ponentes, preparar las entrevistas, toda esa parte de contenido que tiene que ver mucho con mi trabajo, sino algo que hago mucho últimamente, pero que no estoy monetizando aún, bueno, menos con alguna cámara de comercio, es, mira, queremos hacer 20 eventos que tienen que ver con la transformación digital. Y de eso conocéis porque habéis estado participando en una de estas iniciativas. Bueno, pues mira, nos gustaría hablar de
redes sociales, webs, inteligencia artificial, tal. ¿Quiénes son los mejores ponentes? ¿Qué tipo de contenido van a compartir? Y tú te ocupas de esto. Entonces hay una parte de producción que tiene que ver con que el evento sea mejor, independientemente de mi conducción, podría conducir a otra persona, que es un trabajo que me gusta mucho hacer. Tiene que ver con conectar personas, tiene que ver con dar visibilidad a otras personas, que puedan tener también otra línea de negocio. Y considero que es un trabajo que se me da muy bien y me gustaría dedicarme solo a eso. Curación de contenidos para eventos, y si puedo dirigirlos y conducirlos yo, pues muchísimo mejor. Pues está genial. Y seguro que te va a ir bien porque ya te lo comentaba antes, David y yo te vemos en todas partes, o sea que esto solo puede crecer. Tengo muchos, pero no suficientes. Tengo que ahí hacer lo de en casa del herrero cuchillo de palo, que es lo mismo que les digo a mis clientes de cómo vamos a conseguir clientes para los próximos 3 meses, pues ahora yo debería hacer esto para los próximos 3 años y tener esa recurrencia que me da un cliente de fee, que no te lo da un trabajo en eventos, porque deberías tener el calendario lleno todos los meses. Claro. Y no, en mi caso no es así ahora. Hay 4 o 5 meses que sí, pero en el resto no. Y se come todos los meses. Totalmente, exactamente. Totalmente. Y bueno, ya Susana, para acabar, pero no menos importante, para quien nos pueda escuchar, si quiere, contactar contigo para cualquiera de las áreas a las que te dedicas, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? Sé que en muchos sitios, pero si quieres aprovechar para decirlo y luego nosotros lo añadiremos en la parte final, Pues mira, cuéntanos. Yo creo que hace 15 años mi hermano pequeño me regaló susanayuna.es y .com. Muy buen regalo, la verdad. Ahí está. Está todo pintado, pero no está subido. Otra vez Casa del Herrero Cuchillo de Palo. Pero sí, fijaros que durante muchos años he pensado que no necesitaba una web, no necesitaba un sitio donde plasmar lo que hacía, pero claro, cuando ya tienes tantos frentes abiertos, claro. Cuando alguien te dice, ¿tú realmente de todo a qué te dedicas? Claro, una web ahí me ayuda mucho, ¿no? Entonces, próximamente estamos en ello, identidad gráfica nueva también, ya está hecha. Y luego a mí mi red de contacto es LinkedIn. Ahí se me puede encontrar. Además están mis datos, está tanto mi teléfono como mi correo electrónico. Es una red en la que yo estoy prácticamente todo el día. Es la única red en la que tengo las notificaciones activadas en el teléfono, el resto no. Y cualquier persona que necesite que la mentorice, lo digo aquí. Lo digo porque como luego nunca pasa, no pasa nada. ¿Te imaginas que mañana mañana no, cuando lo publiquéis? Oye, que te he oído en el podcast de David y Goliat, que quiero que me mentoricen. Bueno, pues ahí en LinkedIn sobre todo, y luego, pues como además voy a utilizar mi nombre por esa marca que he construido durante los años, en susanayuna.es y .com se podrá encontrar todo lo que hago. Genial. Oye, pues nada, lo último es darte otra vez las gracias por venir. A vosotros, Yo he pasado un rato muy agradable, donde he aprendido, donde nos has compartido, yo creo que consejos y recomendaciones muy interesantes para la gente que le pueda gustar el mundo del emprendimiento o esté iniciándose. Y nada, gracias. Estás invitada para otra ocasión. Si dentro de todos estos proyectos que tienes, pues hay algo nuevo que pueda surgir o que quieras contar, pues David y Goliat está abierto para que vuelvas a venir. Perfecto. Y nada, gracias. Pues nada, una vez si queréis venimos y contamos cómo hacemos un evento TED. Claro, un evento TEDx que es muy interesante y a mucha gente le interesa. Pues oye, me parece muy bien. Queda apuntado. Pues nada, Susana, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y que nos esté escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias.